es muy difícil para nosotros concebir cómo es posible, cómo hacía para su naturaleza. A unos argumentan de que Jesucristo cuando vino al mundo dejó su deidad a un lado y se humanó, ¿verdad? Él quiso, ¿verdad? Como sacan eso en Filipenses, cuando dice que Jesucristo mismo, ¿verdad? Se despojó a sí mismo tomando en semejanza de hombre. Y entonces no, eso es lo que no significa la escritura. Claramente en las escrituras, ustedes pueden ver en los evangelios, claramente Cristo demostró su humanidad. Él tuvo sed, él se cansó, él tuvo sueño, pero también él comprobó que era todopoderoso, él comprobó que tenía el poder, que él controlaba, que era el creador, porque creó órganos, creó cosas, ¿verdad? Sanó enfermos, podía hacer, él paró el, el viento y el mar porque él era Dios, era su creación, ¿verdad? Dios reprendió al viento y al mar y el mar lo obedeció. ¿Por qué? Porque él es Dios. Y es algo impactante ya, porque yo no voy a salir ahorita y le digo al viento, o sea, puede haber una tormenta y le digo al viento, ¡párate viento! Y el viento no me va a obedecer. Es algo simplemente impactante, es algo que si obviamente si usted hubiese estado allí usted se hubiese maravillado, usted se hubiese impactado que quién, hubiese dicho igual como lo dijeron, quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen. Pues es Dios con nosotros, es que Emmanuel, Dios con nosotros, el Mesías. Él es, sí, él es pues, del linaje de David, según la carne, y es hijo de Dios, es 100% Dios, es Dios y hombre, pues ya lo vimos, ¿verdad? Indiscutible es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, entonces Dios se humanó. Dios predijo que el Cristo sería un ser humano, la semilla de la mujer, y es maravilloso, hermanos. Incluso podemos ver esto en, en Génesis 3:15. Vamos a leer un momento acá, es algo maravilloso, ¿eh? Vamos a ver. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, enemistad entre ti y la mujer, aquí le está hablando la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, hablando del Señor Jesucristo, la simiente, entre tu simiente y la simiente suya, hablando del Señor Jesucristo, que la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en la cabeza. Entonces la palabra aquí, simiente, se puede traducir como semilla y luego, traduciéndolo más, significa esperma. Pero sabemos que el espermatozoide, las mujeres no tienen espermatozoides, las mujeres no pueden dar hijos, las mujeres por sí solas no pueden dar hijos, necesitan hombres, necesitan esperma, pero el esperma viene del hombre, ¿cierto? Entonces, primeramente, nosotros no conseguimos ya cómo es posible que la esperma de la mujer, pero cuando vemos en Isaías que una virgen concebirá y dará a luz, es decir, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces, pero es una virgen. ¿Cómo es posible que una virgen de hija? Entonces, hasta que llegamos al Nuevo Testamento y vemos que Dios, en su soberana providencia, por el Espíritu Santo descendió y fue el que hizo, ¿verdad? El que engendró, el que hizo, ¿verdad? Que María saliera embarazada. Y esa es la forma en que se humanó el Señor Jesús. Entonces, la simiente suya, aquí está hablando de la humanidad de Cristo, de forma de que ya Dios había predicho que una mujer iba a venir el Mesías, es decir, una mujer, la simiente, la esperma de la mujer, es decir, por medio de la mujer, Dios iba a traer al Mesías como un ser humano. Es complicado entenderlo, pero cuando vemos en las escrituras, cuando vemos la obra de Dios, wow, es maravilloso, hermano. Por ejemplo, para poder ver esto también, en Juan 1:14 dice, y el verbo fue hecho carne. La palabra aquí verbo es el logos en griego, que significa palabra, es decir, la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vemos la palabra entonces fue hecha carne. ¿Qué está hablando aquí? La palabra es
es decir, Jesucristo, la palabra de Dios andante, es decir, Jesucristo la palabra se hizo carne, es decir, se hizo humano. Ahora vamos a ver un poco más de esto. Por ejemplo, acá Dios también predijo que el Cristo sería deidad, es decir, que Jesucristo sería Dios. Él iba a ser Dios. Dios predijo por medio de Isaías, por ejemplo, él era Emmanuel, Dios con nosotros, Isaías 7:14. Emmanuel significa Dios con nosotros, por tanto el Señor mismo te dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Emmanuel significa Dios con nosotros. Muchas personas dicen, pero ¿por qué dice Dios con nosotros? ¿Por qué cuando Jesús nació no le colocaron el nombre entonces Emmanuel, y etcétera? Pero es simplemente un título de quién sería Jesucristo, es simplemente un título que Dios dio a Emmanuel, y si su nombre será Emmanuel. Quiere decir que Jesucristo es Dios con nosotros. El título que Isaías le da, que Dios le da por medio de Isaías, es que Dios está con nosotros. Y eso es algo que debemos nosotros apreciar, que Jesús, cuando la Escritura dice que Jesucristo está con nosotros, Jesucristo está en nosotros, es Dios con nosotros. Isaías 9:6, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, el principado sobre su hombro, será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Aquí verá, Dios fuerte es deidad, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Juan 23:24, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, dijo el Señor Jesucristo. Cristo lo afirmó su deidad también. Pueden ver este pasaje, bastantes pasajes en el Nuevo Testamento. Jesucristo afirmó su deidad. Él dijo que Él era Dios. Él demostró que Él era Dios, que era Dios con nosotros. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, porque te dije que moriréis en pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Tito 2:13, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces algo que debemos entender, hermano, Jesucristo es 100% Dios, es 100% hombre. Él cuando se humanó, él era un humano, pero su deidad él no la desechó, él no dejó de ser deidad, sino que él también era deidad en ese momento cuando él era. Algo difícil de entender, pero esa es la forma en que las escrituras lo presentan. Y como nosotros queremos simplemente poner lo que Dios ha revelado en las escrituras, queremos comunicar lo mismo. Entonces, 1 Corintios 15:3, Cristo murió. Esto describe la obra de Cristo para nuestra salvación. Cristo murió. Entonces, Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Había un acta que había con nosotros. ¿Qué es esta acta? Bueno, la ley de Moisés iba en contra de nosotros. Cristo la quitó y Cristo se hizo por nosotros maldición, como que dicen las escrituras. Ahora Cristo sufrió en la cruz la muerte espiritual por nosotros, que fue separado de Dios el Padre cuando tomó todos los pecados de la humanidad sobre sí mismo. Podemos concebir cuando en Apocalipsis dice que sufrimos la muerte segunda. Y la muerte significa separación. ¿Qué significa esto? Cuando una persona es lanzada al lago de fuego, es separada eternamente de la presencia favorable de Dios. Cuando Cristo estuvo en la cruz, Él sufrió la muerte que nosotros merecíamos sufrir. Él sufrió separación de Dios porque Él llevó nuestros pecados sobre sí mismo y Dios vio el pecado. Y miren lo que dice acá en Mateo 27:46, leemos, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Dios abandonó a su Hijo en la cruz. Y a veces eso da
escalofrío y nos coloque en dudas cómo es posible. Dios abandonó a su hijo, sí, Dios abandonó a su hijo en la cruz. Eso es lo que dice Eli, Eli, lama sabachthani. Dios desamparó a su hijo en la cruz para que nosotros pudiéramos hoy estar cerca de Dios, el Padre. Algo maravilloso. Cristo sufrió la muerte física en nuestro nombre cuando su alma y espíritu se separaron de su cuerpo. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Hechos 13:29 dice, quitando del madero lo pusieron en el sepulcro. Eso lo vemos en esos versículos allí. Cristo sufrió las implicaciones de la muerte eterna. Entonces, esa muerte eterna que nosotros íbamos a sufrir, hermanos, esa muerte eterna que nos iban a sufrir, Cristo la sufrió en la cruz. Ahora, cuando escuchamos Cristo murió a mí, esto me salva, me salva eternamente, me salva del pecado hoy presente, me salva de que mi espíritu esté eternamente con Dios y no muera, no perezca en el infierno. Qué glorioso lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Cómo no maravillarnos? ¿Cómo no maravillarme yo, un pobre y pecador, en esto? Y solamente confiar y descansar en él. Si Cristo estuvo separado de su Padre por 1 minuto o 1.000.000 de años, no hizo diferencia, ya que Dios es fuera de la esfera del tiempo. Entonces no implica de que si Dios tenía que perecer el Señor Jesucristo eternamente, sino que nada más en el momento fue suficiente lo que Cristo hizo en la cruz para satisfacer la ira de Dios y para que nosotros estuviéramos cerca de él de una vez por todas. Por ejemplo, Hebreos 9:26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cristo quitó de en medio el pecado. Cristo nos lleva al Padre, no nos lleva por un momento, un rato, nos lleva eternamente. Y eso es gracias a lo que dice 1 Corintios 11:13-4, dice que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió en nuestro nombre para salvarnos de la pena que merecíamos por nuestros pecados. ¿Qué merecíamos nosotros? Morir. Dice la palabra, el pecado es muerte. El alma que pecare esa morirá. Nosotros merecemos morir separados de la presencia de Dios. Cristo murió por nosotros, en nuestro lugar, para que nosotros estuviéramos en la presencia de Dios. Al sufrir la muerte por nosotros, Cristo nos salvó de tener que enfrentar la pena de muerte y estar separado de Dios por toda la eternidad. Pablo dio 2 verificaciones muy importantes de la muerte de Cristo. Vamos a ver. La prueba número 1, profecías detalladas cumplidas. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:3 dice, Cristo murió conforme a las Escrituras. Entonces, cuando dice conforme a las Escrituras, esto es lo que el Antiguo Testamento había, Dios, el Señor Jesucristo, había previsto, había anticipado que esto sucedería. La muerte de Cristo fue un evento profético que sucedió exactamente como el Antiguo Testamento lo predijo. Por ejemplo, ahí en esos versículos hay tantas referencias donde podemos ver esto. Por ejemplo, Salmo 22, 17-18 dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartiendo entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echar los rostros. Esto estaban prediciendo lo que el Señor Jesucristo iba a sufrir en la cruz. El Señor Jesucristo, vemos, ¿verdad?, que tomaron sus vestidos y sobre sus vestidos echaron suertes, según lo que está aquí. Entonces, vamos a leer ahora acá en Isaías 53:3-6. Isaías 53, perdón. Leamos Lucas
Lucas 24:46 dice: así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Así fue como Dios lo había prestado, así fue como sucedió. Entonces, la siguiente prueba, la sepultura de Cristo. Primera de Corintios 15:4, y Cristo murió y fue sepultado. La sepultura de Cristo proporciona pruebas prioridades de su muerte. Los vivos no son sepultados. ¿Sabían, hermanos, que en la historia hubo personas que fueron incrédulas a la muerte de Jesús? Pensaron que Cristo no había muerto, que simplemente fue un desmayo o alguna cosa así que le pasó. Pero gracias a Dios, Dios hace las cosas perfectamente. Dios sabe la intención de los corazones. Y gracias a Dios hay pruebas claras que Cristo murió en la cruz. Cristo no simplemente él estuvo allí clavado y no murió y él fue sepultado y simplemente está desmayado. Eso era simplemente imposible y no hubiesen hecho los hechos lo que hicieron los apóstoles, no hubiese pasado lo que pasó en la historia humana si Cristo no hubiese resucitado. No hubiese venido el Pentecostés tampoco si Cristo no hubiese resucitado. Y entre tantas cosas, pero Cristo resucitó y eso es lo que dice la cuestión. Entonces lo que quieren hacer las personas es decir que simplemente Cristo resucitó, que Cristo simplemente no estuvo muerto. Y eso es una mentira. Cristo fue sepultado. Entonces sabemos que los vivos no son sepultados. Las personas vivas no son sepultadas. Claramente las personas cuando ven un muerto, ¿qué hacen? Los sepultan. En Corintios 15:4b, y que resucitó al tercer día. La resurrección de Cristo es una parte integral del mensaje del Evangelio que debe ser creído para que una persona sea salva de la pena del pecado. La resurrección validó tanto la victoria de Cristo sobre el pecado como sobre la muerte. Cristo venció el pecado, Cristo venció la muerte, Cristo resucitó de entre los muertos. Pablo proporciona dos verificaciones importantes por la resurrección, y eso lo vimos. Romanos 4:23-25 dice: no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada. Esto es a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Dónde está nuestra fe basada, hermanos? En lo que está escrito, ¿cierto? En lo que el testimonio que da Dios por medio de las Escrituras del Señor Jesucristo. Ahí es donde está nuestra fe. Y claramente las pruebas están claras, y cuando Dios manifiesta que Jesucristo resucitó de entre los muertos, y si nosotros quitamos este evento, si nosotros quitamos simplemente y tenemos simplemente un Cristo simplemente crucificado como muerto, simplemente muerto, y murió por mí y murió ya y se acabó, no, que le está quitando lo que Dios manifestó, lo que Dios no está completo. Dios levantó a su Hijo de entre los muertos. Por ejemplo, prueba 1 de la profecía ya cumplida, 1 Corintios 15:4, y resucitó conforme a las Escrituras. Tal como las profecías cumplidas con precisión demostraron la validez de la muerte de Cristo, las profecías cumplidas con la precisión también pruebas de la resurrección de Cristo. ¿Sabía usted que en las Escrituras sale que Cristo resucitaría? Vamos a ver aquí un momento. Salmos 16:9-10 dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Señor, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Luego dice acá Isaías 53:10: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetando los padecimientos, hablando del Señor Jesucristo. Isaías: cuando haya puesto en su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, la Biblia aparece no un Cristo muerto, no un Cristo, cuando salen las profecías, en un Cristo resucitado, levantado entre los muertos.
Prueba número 2, testigos oculares múltiples. Vieron muchos testigos, hermanos, que presenciaron a Cristo resucitado. Y eso es algo que Pablo coloca acá, por ejemplo, en 1 Corintios 15, 5, 9, y apareció más de 500 testigos oculares. Se presentan como pruebas concluyentes de la resurrección. 1 Corintios 15, 5a, y apareció a Cefas, Pedro, uno de los amigos más íntimos de Jesús y uno de los cristianos más conocidos de todos los tiempos. Vio al Cristo resucitado. Más tarde Pedro fue martirizado porque creyó que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó. No simplemente Pedro decía Cristo ha resucitado, sino que él estaba dispuesto a morir incluso por eso, porque él se negó a decir que Cristo, porque muchas personas quieren quitar a Cristo resucitado, pero él no se negó, sino que él confirmaba. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vemos en Hechos, él dice, no podemos no podemos dejar de hablar porque hemos visto y oído. Ellos vieron a Cristo resucitado, eso era lo que los motivaba más ellos a soportar todo lo que soportaron, todas las tribulaciones, porque ellos sabían que era la obra de Dios, Dios que estaba obrando en la historia. Ellos sabían que era Dios que estaba con ellos, y incluso que el Espíritu Santo estaba en ellos y los guiaba, y él murió en la cruz. El Nuevo Testamento está totalmente sellado con la sangre también de los apóstoles. Hay unos que no murieron, pero por ejemplo aquí tenemos a Pablo que murió, Pedro, y también Pablo luego muere también, siendo decapitado. 1 Corintios 15, 5b. Y después los 12 discípulos, mientras todavía dudaban de la resurrección de Cristo, sabemos que ellos habían dudado, los 12 discípulos lo vieron. Ellos no, por ejemplo, este hombre, se me olvidó el nombre, llamado el Dídimo, Tomás, simplemente si no tenía pruebas, no iba a creer. Si no metía su mano en su costado y viera los huecos, ¿verdad?, en sus manos, no iba a creer. Esta declaración puede incluir a Matías de Hechos 1:26, quien también es testigo de la resurrección de Cristo. Ellos los vieron, ellos que estuvieron con él, ellos hablaron con él luego que había resucitado, y Cristo los comisionó. 1 Corintios 15:6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Cristo se apareció a más de 500 personas a la vez. La mayoría de estos testigos todavía estaban con vida en el momento en que 1 Corintios fue escrito, y podrían haber sido interrogados para su verificación. Es decir, los corintios podían, bueno, esto es cierto, lo está diciendo Pablo, podían preguntarse, podían ir y preguntar a estas personas que si era cierto lo que si ellos lo habían visto, las personas que estaban vivas en ese momento, de los que estuvieron allí y vieron al Señor. 1 Corintios 15:7a, después apareció a Jacobo. El Jacobo al que se refiere aquí es el medio hermano de Cristo, quien vio a Jesús después de que él resucitó entre los muertos. Habiendo crecido con Jesús, Jacobo podía confirmar o negar fácilmente la deidad de Cristo. Es significativo que él no llamó al Cristo resucitado un fraude, sino que más bien se convirtió en un creyente. A Jacobo, las escrituras demuestran que él era creyente en Cristo. Él sabía que Cristo él sabía que el Señor Jesús era el Cristo. Entonces, 1 Corintios 15b, después a todos los apóstoles a los que Cristo personalmente comisionó para contarles al mundo entero de su muerte y resurrección, vieron a Cristo resucitado. Estos dos apóstoles fueron los escogidos de Dios. Y esto es muy importante, hermanos. Por ejemplo, acá en Apocalipsis 12:14, estos son la base, ¿verdad?, que Cristo coloca. El Cristo, ¿cómo se dice? Dios coloca a 12 apóstoles para que la iglesia también se fundamente
por medio de en Cristo y en la doctrina de los apóstoles que están en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, aquí Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre los 12 nombres, los 12 apóstoles del Cordero, es decir, los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Incluso la Nueva Jerusalén está allí, los nombres de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Así que no debemos ignorar esto. Ellos vieron a Cristo resucitado, ellos son los apóstoles del Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:8-9. Y al último de todos, como el abortivo me apareció a mí, Pablo está diciendo, ¿verdad?, que se le apareció a él. Y ya sabemos la historia, que Pablo iba en un caballo, iba a perseguir a la iglesia. Él simplemente suspiraba la muerte de los cristianos. Él no quería nada que ver, él no sabía, él no tenía nada que ver con Jesús de Nazaret. Él simplemente pensaba que Jesús de Nazaret no tenía en su mente, simplemente era una persona, era un anatema, era simplemente una que había sido crucificado. Entonces, cuando él se dirige a las personas, iba a Damasco, y a Damasco, él se le aparece el Señor Jesús y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y de ese momento, luego sabemos la historia, él se convierte en uno de los más grandes predicadores del Evangelio, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pablo mismo se coloca en un lugar diciendo que yo no soy digno, y es cierto, no era digno, y de la misma manera como yo tampoco soy digno. No soy digno del Evangelio, no soy digno del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, un antiguo blasfemo y destructor de la iglesia, también vio a Cristo vivo y creyó en él. Entonces, él creyó en el Señor Jesucristo. Entonces, hasta aquí llegamos por hoy, hermanos. El mensaje del Evangelio, hermanos, está claramente registrado en las Escrituras. Si nosotros ignoramos esto, estamos ignorando a Dios, estamos ignorando su palabra, y a Dios no le agrada eso. No le agrada que nosotros seamos indiferentes con el Evangelio. No le agrada que nosotros simplemente tomemos a su Hijo como cualquier cosa indiferentemente. Dios no le agrada eso, hermanos. Así que indaguen, estudien, oren a Dios, estén cerca de él, oigan su palabra. Te voy a leer algo aquí en Isaías. Isaías 56. Perdón. Isaías 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Dios no se agrada con los orgullosos, Dios no se agrada con los ignorantes, sino aquellos que tiemblan, que son humildes y tiemblan a su palabra, aquellos que oyen su palabra, aquellos que oyen. Ignorar a Cristo, ignorar su Evangelio, es lo más grave que podemos hacer en la vida. Así que, hermanos, mi animación, mi exhortación a ustedes es que presten atención al Evangelio, comiencen a estudiar el Evangelio. Si es necesario, bueno, tal vez ustedes tienen una disponibilidad, pero sí tienen tiempo, hay tiempo, no hay excusa. Hay tiempo, una hora, media hora, lean lectura en la Biblia, lean el Nuevo Testamento, lean el Antiguo Testamento, lean las profecías, lean la Escritura, estén en oración, pídanle al Señor que les guíe, acérquense al Señor, vuélvanse al Señor de corazón y pídanle a Él, y van a ver, se darán de cuenta cómo el Señor va a obrar. Se van a dar de cuenta porque muchas personas hoy están poniendo su mirada en otras cosas. En este mundo, mirando tantos videos en YouTube, mirando tantas cosas en este mundo que, bueno, no hay nada malo de mirar cosas en YouTube. No hay cosas buenas de cosas de YouTube, pero pasar todo el tiempo, todo el día metido allí sin leer la Biblia,
no es algo, pasar más tiempos en YouTube que en la Biblia es simplemente algo horrible. Mira al apóstol Pablo, mira al apóstol Pedro, ellos dieron su vida porque ellos vieron al Cristo resucitado. Mira sus vidas, mira lo que ellos vivieron, mira lo que Cristo les comisionó, mira cómo ellos obedecieron, mira cómo ellos oyeron la voz de Dios. Así que simplemente lo digo esto como consejo, hermanos, y no tan solamente se lo digo a ustedes, sino que esto también me lo digo a mí mismo. Porque yo se lo digo a ustedes porque yo quiero hacer esto, yo quiero estar cerca, yo quiero aprender más, yo quiero conocer a mi Señor. Yo no quiero simplemente sentarme todos los domingos en una iglesia o sentarme todos los domingos en un lugar y ya, verar y ya se acabó el fin de toda la semana, estar allí viviendo en este mundo y perdiéndome de toda esta bendición que es conocer al Hijo de Dios. Así que muchas gracias por estar, Dios les bendiga.